SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de esta mañana, Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Ignacio Urquizu. Buenos días. Y hola, Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Permitidme que antes de que vayamos al análisis político de las cuestiones que hoy no solo nos van a llevar por el panorama político nacional, sino que me gustaría que mencionáramos algunas de las cosas que son noticia también de la crónica del mundo. Pues, por ejemplo, la repercusión o el debate que se ha vuelto a reabrir sobre el uso de las armas en Estados Unidos después de la tragedia del último tiroteo con 2 niños muertos. De esta noticia que hemos tenido también de que en Alemania vuelve el servicio militar de entrada de forma voluntaria, aunque el gobierno del canciller Merz no descarta tomar la decisión de volverlo en obligatorio. Vamos a empezar situándonos sobre el municipio de Fasgar. Quiero saludar a Rosy Fernández. Hola Rosy, buenos días. Buenos días. Rosy, que es secretaria de la Junta Vecinal, que tiene un albergue, que tiene un bar en este enclave. Decíamos al empezar las 8 de la mañana que llevamos ya 3 semanas hablando de la ola de incendios que aparecen en un sitio, que luego aparecen en otro sitio, pero es que hay enclaves en los que desde el primer día no ha dejado de arder el monte, y Fasgar es uno de ellos, junto con Añares del Sil. Imaginen la situación para los vecinos de este pequeño enclave, de esta pedanía que es Fasgar, que llevan esos 20 días no solo con el fuego activo, sino con varios desalojos, y además con la noticia, lo veíamos ayer, cómo los trabajadores de las brigadas forestales describían el fuego como un volcán, porque 20 días después está el fuego fuera de extinción. Rosy, usted que vive allí en la zona, ¿cómo lo lleva? Pues mira, lo llevo fatal. Ahora mismo estamos ya desbordados porque es surrealista ya todo esto y yo no sé qué pensar. Que es que yo creo que en la historia de España un incendio no ha durado 20 días como lleva ardiendo y es una desesperación total porque se les escapa el fuego. El día a lo mejor está tranquilo, ahora después de la noche, a estas horas está muy tranquilo, pero a partir de la 1 de la tarde pues empieza así a ver esos humos inmensos que salen de todos los lados, empiezan a reactivarse fuegos por todos los sitios. Nosotros en Fasgar nos queda muy poco por quemar, nos queda solo lo que es la zona del Osedo, que le llamamos aquí, que está por encima de las casas, y en la Campa de Santiago también, otra zona que ayer, pues antes de ayer se dio la vuelta al fuego y también iba camino de Salentinos. ¿Las casas están bien o ha habido daños también en las viviendas? No, en las viviendas, gracias a Dios, no. Sí que evacuaron el pueblo por la peligrosidad del fuego el día 15 o 16, ya no recuerdo, pero ya tengo un poco las fechas. Pero sí, ese día sí que hubo bastante peligro porque el fuego bajaba a una velocidad increíble. Y ese día sí estuvo bien la evacuación, la segunda no la entendemos mucho porque Fasgar en esos momentos, pues bueno, a lo mejor por el tema del corte en la carretera, pero ahora hemos vuelto, han vuelto la gente porque en ningún momento me he ido, porque aparte también estuve haciendo bocadillos para los brigadistas, pero estamos evacuados en casa. O sea, ¿cómo ha sido la evolución, Rosy, de estos días? Es decir, al principio sí, cuando la cosa se pone muy muy fea en el inicio del fuego, les evacúan a la mayor parte de los vecinos, luego pudieron regresar a sus casas, luego les volvieron a pedir que salieran de ellas. A los 2 días. O sea, les mandaron volver y la gente volvió, y a los 2 días volvieron a decir que había que evacuar. Y entonces, claro, o sea, es un ir y venir. Estábamos 4 personas al principio solos en el pueblo y necesitábamos gente porque aquí ya no había brigadas porque el fuego más intenso estaba hacia abajo, pero nosotros seguíamos con la campa ardiendo, peligrando que llegara a Colinas. Y claro, un desastre todo, un desastre, una mala organización por parte de quien sea, que no lo sé, que no voy a buscar culpables ahora mismo, pero desde el día 1 ha sido una mala organización. Aquí nos hemos quedado solos sin medios varias veces, una en el incendio de Garaño, cuando se inició el incendio desplegaron los medios a Garaño y aquí no quedó nadie. Otra vez cuando se inició el segundo fuego entre Colinas y Güeña, que también nos dejaron solos. Y esto es una descoordinación
cambian los técnicos, cada uno dice una cosa. Yo creo que no sabe ni la gente que tienen trabajando en el monte, y esto ya es agotador para la gente que está trabajando, que baja un día tras día, lo dejan apagado, vuelven al día siguiente, sigue encendido, y al final pues es un no sé cómo decirte lo que es, porque es que no tiene descripción ya. 20 días. Esto es una locura, los trabajadores tienen que estar machacados. Estamos nosotros, que no estamos encima del fuego casi, pues imagínate toda esta gente que lleva 20 días, un día tras otro, y que se aviva y que está llegando ahora mismo a Tremor y que no saben qué hacer con él. ¿Tienen algún mensaje, alguna comunicación con la administración? ¿Desde alguna administración alguien se ha puesto en contacto con ustedes, que son pocos vecinos en realidad, allí en Fasgar, para hablarles de ayudas? Ninguna. Yo estoy esperando que me venga a ver doña Leticia y don Felipe, o que me llame alguien a mí, bueno, pues o al alcalde. Pero ninguna administración se ha puesto en contacto con nosotros. Y yo creo que esto es muy grave. Hay muchos errores y que van a tener que dar muchas explicaciones. Porque desde el minuto 1, o sea, el día 8, el fuego quedó más o menos controlado. Y quedó una brigada de noche, y ahí en el cambio de turno algo pasó al día siguiente, porque a las 9:45 se inició el fuego, y eso era como bajaba ya una locura, porque lógicamente el monte es un combustible. El martes de la semana siguiente en Fasgar prácticamente no había fuego, teníamos solo una zona con fuego. Y también algo pasó también, que tendrán que dar sus explicaciones. El fuego se desmangó en otra zona y volvieron otra vez a aprender hasta que estamos como estamos, que tenemos Fasgar prácticamente arrasado. Usted describía, Rosy, la escuchaba antes, una situación de desesperación, como ahora mismo está contándonos. En estos días que hemos hablado con mucha gente y con los operativos también, hablamos una de estas mañanas con una unidad que se dedica a dar también apoyo psicológico a las personas que, tienen riesgo de perder sus casas, pero también su monte, el pueblo, el paisaje en el que han crecido o del que viven. ¿Tampoco han recibido ayuda en este sentido? Es decir, ¿alguien les ha mostrado apoyo en el sentido de psicológicamente poder respaldarles a alguien que está soportando esta situación de 20 días de fuego ininterrumpido? Ahora mismo no, yo tampoco se ha puesto nadie en contacto. Sí que nos ha mandado gente de fuera, muchísima gente de todos los sitios, porque por aquí pasan el Camino Olvidado de Santiago, y claro, han pasado pues muchos peregrinos, te escriben de fuera, gente que tal, y sí que te manda cosas, pero nosotros, ya te digo, con nosotros no se ha puesto ninguna administración, ni ninguna asociación, nada. Ahora mismo, o sea, nosotros aguantamos aquí lo que sea, porque al final es nuestra casa, es nuestro pueblo, pero yo creo que por parte de la administración faltan muchas cosas. Lo primero, cuando estamos invirtiendo más dinero en incendios que en prevención, ya estamos teniendo un problema gordo. Y que piensen que ya no solo es que aquí hay urogallos, hay osopardos, pero también hay personas. Y todo esto está arrasado. Van a tener que sentarse en una mesa y empezar a hablar, pero con la gente pequeña, con la gente de abajo, escuchar a la gente y agilizar los trámites para limpiar cualquier camino, para cortar leña. O sea, es que es todo papel. Mandas los papeles a la Junta, no hay contestación. Quieres limpiar un camino, no queremos abrir autopistas, pero sí queremos que cuando venga un bulldog a poder hacer un cortafuegos, que pueda entrar, o cuando venga un camión de la Junta de esos maravillosos que compran tan bonitos, que pueda entrar en un camino. Porque si tenemos un camión pero no tenemos un camino, mal vamos. Y luego la descoordinación que tienen con las brigadas, o sea, las cambian de sitio. O sea, hoy viene una brigada por decirte, Campo Sagrado, que tienen la base aquí al lado, y al día siguiente los de Campo Sagrado los mandan para Ávila, y a nosotros nos vienen los de Ávila. Eso es pérdida de tiempo, y así se escapa el fuego. O sea, es que yo no entiendo de incendios, pero lo he vivido durante 20 días, y estoy viendo cómo los brigadistas se quejan de eso, de que están haciendo horas como locos. Entonces, al final hay un problema muy gordo. Rosy Fernández, muchísimas gracias por contárnoslo esta mañana, y seguiremos pendientes de la situación. Ojalá que hoy puedan por lo menos empezar a llegar buenas noticias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Después de 20 días, ayer a las 9:45 de la noche, la Asociación de Trabajadores de las BRIF, las Brigadas Forestales, puso este tuit que les voy a leer. Dice: como si de un volcán se tratara, se vuelve a desatar el incendio forestal, de este que estamos hablando en Fasgar. El incendio, un día más, fuera de la capacidad de extinción. 20 días después. Queríamos empezar esta mañana con este testimonio para situar que no son solo esos fuegos que se van activando y que aparecen en nuevos
puntos del país, especialmente de la franja noroeste de nuestra península, sino que hay un par en concreto, el de Añares del Sil y este del que hemos hablado esta mañana, que llevan sin quemar 20 días. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de esta mañana, Berra González Harbour, Ignacio Urquizu y Carlos Sánchez, con quienes, seguiremos pendientes de cualquier novedad que nos vaya llegando de la zona de los incendios. Queríamos empezar esta mañana, creo que ha valido mucho la pena porque el testimonio de Rosy nos pone mucho sobre la realidad de lo que están viviendo muchos de los vecinos ante esta situación de desesperación porque hay fuegos que no se apagan. Sin embargo, quisiera empezar a debatir con vosotros algo que en realidad se acaba de conocer. Veréis, la Universidad Politécnica de Valencia acaba de presentar ahora mismo el estudio que ha elaborado uno de sus investigadores sobre cómo funcionó la desinformación durante la Dana. Los autores de este estudio han analizado 185 noticias que se publicaron entre los días 28 de octubre y el 17 de noviembre. Han encontrado 192 bulos que tuvieron un gran impacto social y emocional. Germán Llorca Abad, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Germán Llorca Abad es profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Politécnica de Valencia. Es autor de este estudio en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia. Germán, por situarnos, ¿qué es lo que habéis analizado y qué es en concreto lo que habéis encontrado? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, nos interesaba sobre todo este periodo que hubo inmediatamente después de la catástrofe, pues analizar en los principales diarios nacionales y autonómicos, pues un poco cómo habían circulado estos bulos que tuvieron un gran impacto en algunos casos en la opinión pública. Y bueno, hicimos un análisis de contenido de estas 185 noticias que mencionabas y bueno, las conclusiones básicas, hay muchas conclusiones, ¿no? Pues que primero la enorme cantidad de desinformación que se hizo viral, que circuló en redes sociales, pero también en medios de comunicación, y un poco la capacidad que estas noticias falsas tienen de impactar en lo emocional, ¿no? En los usuarios de la información. La conclusión a la que llegáis es que, por tanto, el primer dato, el bulo no sale solo de cuentas de redes sociales, sino porque vosotros partís de medios, de los medios de más audiencia, digamos. Digamos que sí, efectivamente. En el estudio hemos llegado a la conclusión de que aproximadamente la cifra es un 28% de estas noticias falsas o de estos bulos no surgen necesariamente en los medios de comunicación, pero sí son los medios de comunicación los que, con la capacidad que tienen de llegar a muchas personas, originan que, son la razón por la que estos bulos se viralizan y se dan a conocer. ¿De qué bulos estamos hablando? Pues en concreto el que de forma emblemática ejemplifica esta cifra, que este dato es el de los supuestos muertos que había enterrados en agua en el parking de Bonaire, en la ciudad de Aldaya, ¿no? Es decir, este bulo, digamos que de manera emblemática, pues se ejemplifica por la cobertura que tuvo esta cifra, ¿no? En la que pues muchas veces, no por la voluntad del medio de comunicación por engañar o por mentir, pero sí contribuyen a esta viralización de una información que luego se demostró que era totalmente falsa. ¿Cuántos hay dirigidos a instituciones? Pues bueno, en realidad en el estudio lo que hemos hecho ha sido agrupar todos los bulos en tres grandes áreas, ¿no? O en tres grandes tipos de bulo. Aquellos que tenían que ver con narrativas conspirativas, ¿no? Es decir, pues el origen de las lluvias torrenciales, ¿no? Los chemtrails o la destrucción de las infraestructuras hídricas, que obviamente las dos cosas eran falsas y otras de este estilo. En relación con lo que acabábamos de decir, ¿no? Con el número real de víctimas que provocó la catástrofe, y de manera emblemática, pues como os decía antes, ahí estuvo el parking de Bonaire con esos casi 1.000 muertos que se decía que había allí dentro. Y en un tercer bloque, o en una tercera categoría, los bulos que están diseñados específicamente para desprestigiar a las instituciones, ¿no? Sobre todo a las administraciones, pues que tienen que dar respuesta en una situación de catástrofe a esta situación. ¿Por qué se genera, de vuestro estudio, de vuestro rastreo, a qué conclusión llegas de por qué se difunden los bulos? ¿Qué intención concreta hay?
Es una pregunta muy difícil de responder y en la que, bueno, pues en nuestro estudio no hemos profundizado en esta pregunta concreta de por qué, pero sí se detecta o sí se intuye, al menos acerca de, bueno, en relación con los datos que se obtienen, pues que hay una voluntad por dar una sensación o por transmitir o trasladarle a la ciudadanía una sensación de que todo está mal, de que todo funciona mal, ¿no? Es decir, y ahí se van colando imperceptiblemente pues algunos mensajes que, bueno, pues que ideológicamente además están en un espectro de ultraderecha, ¿no? Es decir, durante los días inmediatamente posteriores a la catástrofe en Valencia, pues circuló mucho este eslogan de solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Por ejemplo, y tiene que ver con esta intención que, insisto, es más una percepción que se intuye a partir de los resultados que una respuesta concreta al por qué, a quién beneficia esto, ¿no? A quién puede beneficiar este tipo de mensajes. Porque habéis podido localizar, vosotros que habéis estado meses estudiando esto, el origen de la mayoría o de algunos de ellos. ¿Se puede especificar o llegar a localizar de dónde surge? Es extremadamente difícil, puesto que en el momento en el que el bulo se difunde, o sea, ya es viral, por decirlo de alguna manera, el rastrear el origen de ese bulo es extraordinariamente difícil. Normalmente se asocia digamos que a perfiles que aparecen en redes sociales que tienen la capacidad de vamos a decir, de infectar con este mensaje a un número importante de personas, y son al mismo tiempo perfiles que o bien desaparecen o que no tienen una vinculación clara con una entidad que sea identificable, con lo cual es realmente difícil localizar el origen de la inmensa mayoría de estos bulos. Perfiles que desaparecen, por tanto, que podrían ser creados solo con esta finalidad. Efectivamente. Tal cual. Habláis del diagonalismo. ¿Me puedes explicar qué es, Germán? Pues bueno, es un concepto que aparece, o que, digamos, es un concepto de dos politólogos estadounidenses, Callison y Slobodian, que en 2021 pues tratan de explicar cómo, en este caso, ellos hablan en relación con la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Es decir, cómo es posible que ciertos mensajes, que ciertas informaciones falsas tengan la capacidad de alcanzar a personas que en una situación, digamos, de normalidad, podemos decir, o de una discusión racional de las cosas, se identifiquen en un espectro ideológico muy amplio. Es decir, cómo estas mentiras afectan a personas, por decirlo llanamente, a personas de derechas y de izquierdas. Y la conclusión a la que llegan es que los discursos políticos, cuando se habla, obviamente, no solo de catástrofes o de emergencias climáticas o sanitarias, están cada vez más emocionalizados, es decir, que todos los argumentos que se plantean están diseñados, están pensados para llegar a un nivel emocional en las personas. Y es por lo que estos bulos diseñados para impactar emocionalmente tienen la capacidad de alcanzar a personas que tradicionalmente se pueden identificar con una ideología tanto de izquierdas como de derechas. Es decir, por eso tienen una gran capacidad de alcance y de penetración en la opinión pública. Déjame hacerte, Germán, una última pregunta. Has estado ultimando este estudio mientras en España vivíamos otra emergencia climática. De hecho, ha sido una constante que estos días recordáramos algunos de los patrones de comportamiento, en muchos sentidos, que vimos durante la Dana. ¿Cuánto de lo que hemos visto estos últimos días en nuestro país te ha recordado a lo que tú estabas estudiando que sucedió en España durante la Dana? Pues lamentablemente muchas cosas. Es decir, pues por ejemplo el que, claro, en una situación de emergencia, y lo podíamos escuchar ahora mismo cuando estabais haciendo la entrevista antes de entrar yo en directo, ¿no? Es decir, como muchas veces pues la falta, por ejemplo, de que haya una información centralizada, de que, por ejemplo, básicamente que la ciudadanía sepa a qué atenerse, es decir, cuál es la información relevante, cuál es la información que de verdad es importante para hacer frente a esa catástrofe que están viviendo, es decir, para esa situación de emergencia que están viviendo. ¿Por qué? Sencillamente por una razón muy lógica, ¿no? Es decir, en estas situaciones se genera una necesidad por precisamente saber qué es lo que hay que hacer, qué ayuda es la que voy a recibir, cómo tengo que comportarme, cómo tengo que actuar, para que al final la catástrofe tenga el menor impacto posible.
La conclusión del estudio es que 3 de cada 4 bulos fueron contenidos falsos creados intencionadamente para engañar, y el 75% se difundieron por redes como X, Instagram o también por la aplicación de mensajería de WhatsApp. El autor de este estudio es el profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Politécnica de Valencia, Germán Llorca Abad. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Sí, interesante, me pareció interesante, Berna, empezar la conversación precisamente pues con esta secuencia de conversaciones. La primera que hemos tenido sobre el terreno con Rosy, a la que hacía referencia el profesor, y esta segunda con la descripción, con números, de un patrón ante el que estamos. La Dana fue seguramente el gran experimento para este tipo de bulos, de desinformación, que hemos visto, trazos de los cuales hemos visto y estamos viendo todavía ante esta ola de incendios. Sí, José Luis, este sí que es un incendio de larguísimo recorrido, ¿no? O sea, hemos escuchado la voz dramática de Rosy Fernández, que ha hecho un retrato de esta nueva realidad, que bueno, podemos hablar en otro momento sobre los incendios en sí, pero en medio vivimos y nos atraviesa un incendio de larguísimo recorrido porque implica un cambio de era, ¿no? Y es que la mentira se ha superpuesto a la verdad. Quiero decir, nosotros no vamos a rendirnos, los medios de comunicación serios, y ese es nuestro trabajo, y cada vez es más necesario el de comprobar, ir a las fuentes, transmitir solo información veraz y con fuentes documentadas. Pero esta es la nueva realidad y el profesor Germán nos ha hecho la foto perfecta, es decir, la mentira se está superponiendo a la verdad. ¿Y por qué hablo de nueva era? Porque lo hemos visto triunfar ya en Estados Unidos. O sea, el presidente de la máxima potencia del mundo es un señor que impone su versión siempre sobre la verdad, no le importan los hechos, sino solo su versión. Y eso es lo que el cambio de paradigma, ya no se trata de gente indocumentada que comparte WhatsApp sobre bulos, sino que desde la propia autoridad, hablo de Trump, pero hablo aquí de partidos políticos o del propio Partido Popular, que ha utilizado bulos en esta cuestión de los incendios, hablando de terrorismo incendiario, de tramas que no existen. Entonces, bueno, yo no soy muy optimista, francamente. Debemos continuar, no podemos rendirnos, somos necesarios los medios de comunicación, pero esta es la nueva foto de la nueva realidad. Como sociólogo, Ignacio, me interesaba ese concepto de diagonalismo porque él decía, claro, es que buscan la manera para que tanto gente que simpatiza con la izquierda como con la derecha pueda entrar en este clima, que es lo que busca generar esto, ¿no? Sí, porque básicamente estamos hablando de debates que no tienen que ver con el eje ideológico izquierda-derecha, es decir, que hay una catástrofe natural, no tiene que tener un posicionamiento ideológico, y eso significa que puede afectar a todo el mundo, es decir, que esa transversalidad tiene que ver a veces con la credibilidad en las instituciones, con la credibilidad en la democracia. Pero lo cierto es que, vamos a ver, este debate es bastante antiguo. Hay un libro de Hannah Arendt que se llama Verdad y mentira en política, y parte casi desde la antigua Roma hasta ahora, como esos dos conceptos han estado en cierta forma en el debate público, y quizá lo que ha cambiado no es que la mentira se utilice en el debate político, que se ha utilizado siempre, sino que ahora hay tecnología que permite que se expanda a más velocidad y que llegue a más personas. Eso es realmente el cambio, ¿no? Y esto nos lleva también al mismo tiempo a la idea de democracia, ¿no? A veces pensamos en la democracia como un sistema parlamentario donde se produce un debate político, y en el fondo las democracias actuales son democracias de audiencia, que tienen que ver más bien con los estados de opinión de la opinión pública, donde las emociones juegan un papel muy importante, ¿no? Felipe González siempre dice que la política consiste en hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Entonces, lo que hace es estos bulos y estas mentiras es al estado de ánimo, hacer pensar a la gente que esa situación está muy mal, que todo es horrible, que todo el mundo lo hace mal, inocular pesimismo, restar credibilidad a los mensajes y a las instituciones, y todo eso en el fondo pues lo que alimenta es una especie de descrédito de la política, y quienes ganan ahí es la antipolítica, ¿no? Pero no es que sea algo, o es difícil de demostrar que sea algo esto, una especie de conspiración coordinada donde hay unos señores malignos que están operando. Eso es difícil de demostrar, porque siempre digo que si esto es una conspiración, vaya conspiración que la sabemos todos. Es decir, que realmente lo que hay es un grupo de gente que creen en esta forma
de hacer política, a veces son personas individuales los que expanden los bulos en su casa, es decir, que tienen unas ideas muy determinadas y alimentan a través de sus cuentas todas estas mentiras para ir extendiéndolas al conjunto de la población, ¿no? Pero es algo a lo que tenemos que empezar a prestar atención y en buscar solución, porque no porque la mentira esté en la política, sino porque la tecnología de la que disponemos ahora mismo va a hacer que esto sea mucho más frecuente cada vez. Y que aprovecha además, Carlos, momentos en los que, pues por ejemplo, en las emergencias y hay gente que exige, que está en su derecho de exigir una respuesta política. Se habla citaba ahora Ignacio el término antipolítica, pero bueno, lo que surge, si prende esta indignación entre los vecinos, es porque precisamente de la política, de sus gestores, esperan una respuesta administrativa. Claro, y lo que está en juego nada menos que la credibilidad de la propia democracia. Si la democracia no es capaz de dar salida a tus problemas más pequeños, como puede ser, y para ellos es de enorme envergadura, como puede ser un incendio a la puerta de tu casa, evidentemente desconfías de la democracia, y eso tiene unas consecuencias muy negativas. Pero volviendo al tema de la desinformación, hace apenas 48 horas Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hizo en su red social un tuit, por llamarlo de esta manera, hizo en su red social amenazando a la Unión Europea con sanciones y ponía en marcha la ley de servicios digitales. La ley de servicios digitales lo que pretende fundamentalmente es poner un perímetro de actuación a las redes sociales, para que no sea eso el campo de batalla que todos de los que estaba hablando ahora Ignacio y Berna. ¿Y por qué lo hace esto el presidente de Estados Unidos? No por razones económicas, que también evidentemente le intenta defender a las compañías tecnológicas que le apoyaron el día de su toma de posesión. Lo que está buscando es, sustituir a la prensa tradicional, a los legacy, a los periódicos de calidad por las redes sociales. Es decir, simplemente eso. Es decir, detrás, evidentemente, todos podemos ser impulsores de, como decía Ignacio ahora mismo, de desinformación, pero hay toda una estrategia para acabar con los medios convencionales, los medios tradicionales. Es decir, esto no viene y por eso precisamente se está protegiendo Donald Trump a las redes sociales, y desgraciadamente lo que está ocurriendo, con esto lo que está ocurriendo es que muchos lectores, la audiencia piensa que las redes sociales son periódicos, y que cuando no tienen ese oficio de calidad de contrastar esa información que tenemos en los periódicos tradicionales. Además muy, muy polarizado desde el punto de vista político, y ahora iremos a eso, iremos aterrizando en qué punto está el debate político sobre la gestión de los incendios, y también, que es el otro asunto que se ha venido a cruzar estos días de finales de agosto, la gestión de la reubicación de los menores migrantes. Con Berna González Harbour, Carlos Sánchez e Ignacio Urquizo, que nos acompañan en el análisis esta mañana, la mañana del jueves 28 de agosto. Les decía que, pues con los incendios, como hemos podido comprobar con el testimonio con el que empezábamos este abierto todavía activos, el Partido Popular saben que ha llamado a comparecer en el Senado a 4 ministros. Hoy lo hará Marlaska, mañana lo hará el titular de Agricultura, Luis Planas, lo hizo el primer día Margarita Robles, con quien hablamos ayer, y lo hizo ayer la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, que se refirió a esa información de la que les dimos cuenta a primera hora aquí, como era Castilla y León la que acaparaba casi la mitad de las horas de vuelo de los efectivos de los aviones y helicópteros del gobierno, del Ministerio de Transición Ecológica. Esta fue la referencia de Agesen. Es real y es algo que tendremos que ver con mayor detalle. La necesidad de apoyo por las comunidades autónomas es un hecho que es estructural. En los últimos 5 años, con un porcentaje de superficie forestal similar respecto al total de toda España, determinadas comunidades autónomas utilizan la mayor parte del dispositivo nacional, si tomamos como referencia un indicador totalmente transparente, que son datos que son las horas de vuelo. Esto es lo que dice el gobierno, que, saben, está en la tesis de que aquí las competencias, la tesis, en fin, lo que recoge la ley, que es que las competencias de la extinción y la prevención de los fuegos es de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Partido Popular dice que es el gobierno, no son sus presidentes autonómicos, que empezarán a comparecer mañana Mañueco y el día 9 Rueda en Galicia, pero que es el gobierno el que no ha dado los medios suficientes. El argumento del Partido Popular llega a expresarse de esta manera que ahora comprobarán. Este es el senador del PP, Javier Márquez, ayer. Yo lo que sí sé es dónde estaba Pedro Sánchez cuando se estaban produciendo el incendio. Gorroneando en la Mareta. Es el gorrón de la Mareta. Mientras la gente se estaba quemando, mientras los montes se estaban quemando, él estaba con uso particular de él y todos los que lo acompañaban, cuñados, etcétera, en la Mareta. La ola de incendios sigue activa. Este es el debate que ha llevado el Partido Popular a la Cámara Alta, donde gobierna con mayoría absoluta. Hay, por una parte,
el debate sobre la gestión de los incendios y por otra, y además tiene muchas cosas que son simultáneas, el debate sobre el reparto, la reubicación de los menores migrantes. David Junquera, hola de nuevo. Hola, muy buenas. Las comunidades del PP dicen que ellos están en contra de esto. Ha llegado al punto de tener que aclarar el PP que sí que van a acatar la ley. Sí, con este tema del traslado de menores está sucediendo algo muy llamativo, Sastre. Todos saben cómo va a acabar. Moncloa y Génova lo reconocen Torres y Bendodo. No me cabe que ningún presidente vaya a no cumplir la ley. Que los presidentes de las comunidades autónomas del PP, como no puede ser de otra manera, como siempre, van a cumplir la ley. Y no solo lo han reconocido Moncloa y Génova, lo han ido reconociendo también todos los varones autonómicos del PP, el último, el gallego Alfonso Rueda. El gobierno sabrá lo que está haciendo. Nosotros no tenemos capacidad para esa absorción. Por supuesto que cumpliremos la ley y sabemos cuáles son nuestras obligaciones legales, pero nos lleva a un cumplimiento imposible. El gobierno esto había que haberlo hecho de otra manera. Todos saben, como decimos, el final, pero en lo que llega, todas las partes parecen interesadas en azuzar el debate político y arrimar el ascua a su relato. Lo hace el gobierno, lanzando avisos por si alguna comunidad planea oponerse. De nuevo Torres, ahora con Bolaños. Y alguna lo hiciese, lógicamente, tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación. No me imagino que quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría, lógicamente, consecuencias también legales. Por estas declaraciones, la balear Marga Proens ha acusado al gobierno de ejercer matonismo. Como veis, también alimenta la polémica el propio PP, que sabe que Vox le va a buscar las cosquillas con este tema, como ya ha hecho siempre que ha tenido la oportunidad. Tiene que explicar Sánchez por qué la mayoría de los menores tienen que ir a Madrid, Andalucía y Valencia. Y a comunidades donde gobiernan sus socios de investidura no va ninguno. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no es serio. El PP patalea, las comunidades populares se han ausentado de reuniones, critican que el reparto excluya a Cataluña o País Vasco, acusan a Sánchez de repartir a los menores como paquetes, pero tras todo esto, asumido por todos que la ley se cumple, el margen que le queda a los populares es buscar si esa ley se ajusta a derecho. Las regiones que gobierna el PP ya han acudido al Constitucional y Madrid y Baleares, Ayuso y Proens, han pedido en el Supremo detener el reparto de forma cautelar, recurriendo al último decreto que fija la capacidad de acogida. Gracias, David. Gracias. Pues aquí tenemos, Carlos, decíamos, dos asuntos que confluyen, que es la gestión de los incendios y luego nada menos que la reubicación de los menores migrantes. De lo que estamos hablando en el fondo es de la política migratoria y es evidente que en estos dos asuntos en los que, en fin, parecería lógico que hubiera políticas de Estado, este es el punto en el que está el debate político. Si hablábamos antes de desinformación y uno cuando escucha ahora mismo a Moreno Bonilla decir que por qué Andalucía o Madrid o la Comunidad Valenciana son los que van a recoger o van a acoger más menores inmigrantes, está diciendo una mentira. Es decir, porque es un criterio objetivo. Es decir, se ha basado, el gobierno ha puesto un decreto ley sobre la mesa en la que identifica las necesidades y la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma en función de criterios objetivos y transparentes, como pueden ser el nivel de desempleo, el nivel de dispersión territorial, el nivel de riqueza y sobre todo la acogida previa. Es decir, hay muchas comunidades autónomas como Cataluña que han acogido previamente mucho más inmigrantes y por lo tanto ahora cuando llega el nuevo reparto pues tiene que acoger menos. Es decir, eso es desinformación. Es decir, hay que decir claramente que no es un problema de ayudar al País Vasco o a Cataluña, sino tiene que ver con un criterio más objetivo de reparto. Pero luego, más allá, digamos, de estos rifirrafes políticos que tienen que ver, ya digo, con la desinformación, a mí me sorprende que una comunidad autónoma como Madrid, que tiene un presupuesto cercano a los 29.000 millones de euros, ponga pegas para acoger, porque dice que no tiene capacidad económica para acoger a 650 inmigrantes. Verdaderamente no es un argumento razonable, es un argumento simplemente político. ¿Por qué? Por lo que decía antes en la crónica. ¿Por qué? Porque el PP sabe que le está pisando los talones en este asunto Vox y necesita tener una posición de dureza, pero evidentemente es desinformación decir que no tiene capacidad económica y desinformación decir que se distribuyen los inmigrantes en función de la correlación de fuerzas en el Parlamento. Berna. Bueno, hemos llegado a tal punto de vergüenza nacional en este asunto que creo que debemos repasar cómo esta tardanza de todos es achacable. Han cometido errores todos, quiero decir, y podemos repasarlos, pero hemos llegado al punto en que hoy los menores en España, los niños, se han convertido en un campo de batalla. ¿Pero a dónde vamos a llegar? O sea, estamos hablando de menores, de niños, que como recordaba el ministro el otro día, igual que hemos recogido y acogido, me refiero a niños ucranianos,
pues a estos también tenemos que tratarlos como tales, como menores, y nos hemos convertido en tal vergüenza que hoy son campo de batalla. Entonces, vamos a ver, el Partido Popular que está criticando al gobierno por desentenderse de los incendios, supuestamente, resulta que le critica también por ocuparse del reparto de menores. ¿En qué quedamos? El gobierno tiene que ejercer sus competencias, tiene que afrontar los asuntos o no tiene que afrontarlos. El PP está en una contradicción constante y en una utilización de los incendios, pero también de los menores, que me parece aún más sangrante, como arma política, ¿no? ¿Y cuál será el resultado? Bueno, pues que esos chicos, esas chicas van a estar en el punto de mira cuando se produzcan los traslados y se empiecen a producir en los próximos días, creo. En cada territorio se va a poner la vista en dónde están, se va a afear a los hostales o lugares o centros de acogida en donde se recojan, y vamos a vivir posiblemente, se está sembrando absolutamente la cosecha de la xenofobia, y de la xenofobia con en la diana estamos colocando niños. Esta es la irresponsabilidad y la vergüenza que estamos viviendo en este país. Sí, la verdad es que es bastante irresponsable lo que está haciendo el Partido Popular, pero sobre todo también está bastante alejado de la realidad. Y me explico, uno cuando se aleja de todo este debate y todo este ruido y, por ejemplo, empieza a viajar por España, más allá de Madrid, se da cuenta cómo hay muchísimos lugares donde hay colegios abiertos gracias a que hay inmigrantes. Hay muchísimos pueblos en nuestro país que pueden seguir teniendo algunos servicios gracias a que han llegado familias y han llegado niños de otros países que han permitido, pues eso, que se consiga el número mínimo de niños necesarios para tener una escuela abierta, para que determinados servicios estén en el mundo rural. Por lo tanto, la primera cuestión es que todo este ruido político no tiene mucho que ver con lo que luego sucede en nuestro país y lo que sucede en nuestra sociedad. En segundo lugar, estaría bien que hubiera por lo menos un poco de transparencia en las cifras. Lo decía hace muy bien Carlos, el reparto de inmigrantes tiene que ver con un conjunto de variables. Es una fórmula matemática donde el 50% es la población, luego influye la renta per cápita de la comunidad autónoma, el nivel de desempleo, y eso hay una serie de criterios y produce una cifra. Y cuando uno ve los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en nuestro país para acoger inmigrantes y menores no acompañados y el criterio de reparto, pues se da cuenta que algunas comunidades autónomas llevan tiempo acogiendo a menores no acompañados y otras no. Como digo, las cifras, si el gobierno, las comunidades autónomas las dieran oficiales, nos ayudaría mucho, pero uno ve que, por ejemplo, las últimas cifras más oficiales, que pueden ser del año pasado, del año 2024, en Cataluña ya había más de 2.300 menores no acompañados, cuando en Andalucía había 700. Y justamente con esa fórmula matemática en función al número de población, número de renta per cápita, una serie de criterios, Andalucía tendría que tener más de 2.500 menores y solo tiene 700. Por tanto, es normal que tenga que acoger más porque Cataluña lleva tiempo haciéndolo. Igual que País Vasco le corresponden unos 700 y lleva tiempo acogiendo a 700. Así que hay comunidades autónomas que llevan tiempo haciendo sus deberes a la hora de acoger a estos niños y hay otras que no lo llevan haciendo. Y a lo mejor tendrá que empezar a explicar también el Partido Popular por qué esto es así, porque en Andalucía, en Madrid o en Valencia llevan tiempo sin acoger a menores acompañados y otras comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco sí que lo vienen haciendo desde hace tiempo. Así que el debate no tendría que ser por qué ahora se va a hacer un reparto, sino por qué llevamos tiempo algunos que no hacen lo que tendrían que hacer en la gestión de sus competencias. Luego, sí, gracias. Quiero recordar todo lo que ha fallado. Han fallado muchas cosas en este proceso, porque recordad que llevamos años hablando de estos. Primero eran 2.000, 3.000, 4.000, ahora ya he perdido la cuenta, creo que son 7.000 y pico. El año pasado, el gobierno, que había preparado una reforma de la ley de la extranjería para precisamente obligar a las comunidades autónomas a acogerlos sin estos rifirrafes, bueno, pues aquello lo bloquearon el Partido Popular, Vox y Junts también, que está virando, o no sé si virando, pero bueno, que se está posicionando siempre también en este recelo y punto de xenofobia frente a la acogida de los extranjeros, ¿no? Quiero decir que es una situación que ha ido, en la que podemos colgar dosis de vergüenza, de actitud
actitudes vergonzosas por parte de muchos partidos. Yo creo que el gobierno ha tardado muchísimo. Realmente, por ejemplo, recordemos cómo el Supremo recordó recientemente, es otra cuestión, la de los menores solicitantes de asilo, pero ha emplazado a que se resuelva ya la situación de esos 1.000 menores solicitantes de asilo y bueno, creo que le toca a cada partido un trocito de esa vergüenza, aunque desde luego el grueso se lo llevan el Partido Popular acosado por Vox, Junts, que también siente pues el crecimiento de esa alianza catalana, creo que se llama, ¿no? Alianza Catalana, sí. Alianza Catalana. Bueno, y en resumidas cuentas están regalando a la ultraderecha toda una cantidad de votos y toda una cantidad de apoyos a ese discurso xenófobo, cuando yo recuerdo al final del camino solo tenemos unos niños, unos menores que van a llegar a pueblos ahora mismo de toda España y que van a ser mirados y escrutados con ojos críticos, y quiero recordar lo que ha pasado en Torre Pacheco este verano. En fin, que el incendio lo están encendiendo, los pirómanos realmente están siendo ellos. Además, en este asunto hay algo muy feo, que tiene que ver con que esto, la mayoría de los menores inmigrantes no acompañados vienen del norte de África, en concreto de Marruecos. Que decir, aquí lo que está, hay tintes muy xenófobos, muy racistas, precisamente por eso. Es decir, España, y lo decía antes en las diferentes crónicas, ha acogido, como toda Europa, ciudadanos de Ucrania o ciudadanos de otros territorios en los que tenían dificultades para poder vivir. Es decir, de hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid visita habitualmente Latinoamérica, bueno, pues para hacer campaña electoral y para decir que vengan a Madrid los ricos y que también, pero no pone pegas, digamos, a que vengan latinoamericanos. No hay ningún debate en Madrid sobre inmigración, como no puede ser de otra manera, afortunadamente, y eso que en Madrid ya hay 1 millón de latinoamericanos, pero no hay ese debate. Aquí hay un debate sobre 4.000, básicamente porque vienen de Argelia y de Marruecos. Es decir, no nos engañemos. Es decir, tiene un componente racista todo eso que lo hace mucho más feo. Sí. Y quiero, si me permites, José Luis, sí, breve, solo recordar cómo están llegando ahora, se ha reabierto o impulsado la ruta balear, la ruta que va hacia las Baleares desde Argelia, cuando ya parecía más cerrada la ruta hacia Canarias, y eso es un problema que está creciendo. Sí, pero además, para combatir todo este tipo de desinformación, porque lo que está habiendo es desinformación al respecto, hay que ir a la realidad de nuevo. Entonces, yo recuerdo que hace un año por estas fechas estábamos todos debatiendo la llegada de unos 100 inmigrantes a un pueblo interior que se llama Mora de Rubielos, y ahí hubo manifestaciones, todos de gente que no eran del pueblo, por cierto, que era gente que era de fuera, especialmente de Vox, que fueron a manifestarse a Mora de Rubielos. Bueno, pues unos meses después eran unos 100 jóvenes inmigrantes que habían llegado principalmente de Mali, el 30% están trabajando en poblaciones de la zona, ha habido por parte de los empresarios pues una coordinación, porque a veces nos olvidamos que muchas de estas personas acaban haciendo muchos de los trabajos que no hacen los españoles en muchísimos sitios, que están permitiendo, como digo, que muchos pueblos vuelvan a tener vida, porque están viviendo en esa España interior de la que estamos hablando, de los incendios y de otras muchas cosas, pero gracias a la inmigración están muchos pueblos ahora mismo sobreviviendo, incluso creciendo en población, y por eso la desinformación que se produce sobre esto, o el miedo que se inocula a la sociedad con la llamada de inmigrantes, no tiene nada que ver con la realidad, porque luego estas personas, cuando se incorporan a nuestro país, pues como digo, prestan un gran servicio. Hablábamos en el abierto de la polémica en torno al decreto que ya está en vigor, que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado, que establece los criterios para el reparto de los menores migrantes no acompañados. Y quisiera saludar hasta ahora a Francis Candil, con el que hemos hablado otras veces. Es el viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, que se ocupa en concreto de la política migratoria en Canarias. Señor Candil, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Por empezar por el principio, ¿cómo ha cambiado la cosa desde la publicación del decreto y el hecho de que su comunidad y que Canarias haya solicitado la contingencia migratoria? A partir de ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues a partir de ahora, por parte de Canarias, lo que hay que hacer es preparar los expedientes de los chicos que deberían de ser trasladados a otros recursos de otras comunidades autónomas. Esto quiere decir que aproximadamente habrá que estar preparando unos 2.000 expedientes, que serían los que deberían de ser derivados a través de este mecanismo a otras comunidades autónomas en función de lo que el decreto plantea. O sea, las personas que van a salir de Canarias son 2.000. Sí, aproximadamente, sí. Algo más de 2.000.
algo más de 2.000. ¿Me podría describir, porque estamos hablando de niños y adolescentes y en el debate político muchas veces perdemos de vista esta condición, que es la condición humana? Sí, ¿De quiénes sí. estamos hablando, señor Candil? Pues estamos hablando de menores de edad, niños y niñas que han llegado a Canarias en los últimos 2 años y que pueden estar rondando entre edades de 7, 8 años hasta los 17. Estos son niños y niñas. Ahora mismo en Canarias hay en torno a 5.030 menores acogidos, menores migrantes, y si descontamos además aquellos que son, digamos, parte del cumplimiento que tiene que hacer el Estado en cuanto a la ejecución del auto de protección internacional que estableció el Supremo hace ya algunos meses, pues eso serían otros 1.200 chicos los que deben de ir siendo trasladados a recursos de protección internacional, que están claramente diferenciados por el parte del Supremo de los que serían objeto de este traslado de estos 2.000, algo más de 2.000 menores que serían trasladados por la vía de este decreto. Entendida esta diferencia, sin embargo, luego ellos necesitan ser acogidos. Ustedes en Canarias han hablado de la situación de sobresaturación de los centros en los que están. ¿Podría describirnos estos adolescentes y niños con edades de 7 u 8 años, en algunos casos, en qué condiciones viven ahora allí en Canarias? Pues ahora mismo Canarias sigue viviendo una situación de saturación en sus recursos. Yo, quiero recordar que en los últimos 2 años, a partir del año 23, en Canarias pasamos de tener 35 recursos a 88 recursos que son los que acogen a estos chicos, recursos que van y espacios que van de acoger a 300 menores a otros que tienen 20, 30 menores. Evidentemente es una situación de extrema saturación que responde a la situación de emergencia que se declaró por parte del Gobierno de Canarias por la llegada en un número importante de embarcaciones hasta justamente el año pasado, este mes de enero, febrero de este año que estamos en curso. ¿Ellos han sido informados de que van a ser trasladados? Ellos son conscientes de que la situación, y muchos evidentemente demandan y desean pasar a una situación donde puedan ser mejor atendidos. La situación que hay en los recursos en Canarias es una situación que responde a una emergencia, pero obviamente en el cumplimiento y en la defensa de los derechos de todos estos niños y niñas deberían de pasar a ser atendidos en recursos acondicionados a un número menor y donde de verdad se pudieran atender de manera individualizada los derechos que tienen estas niñas y niños, ¿no? Que además están más que recogidos en cartas internacionales, en declaraciones humanitarias, con lo cual nosotros entendemos que aquí debe de haber una respuesta, o debería haber habido una respuesta solidaria, pero más allá de eso, lo que tenemos ahora mismo es en marcha este mecanismo y esperemos que se empiece a ejecutar a la mayor brevedad por la defensa siempre del interés superior del menor. A la mayor brevedad significa que no tiene una idea de los plazos en los que podría empezar o culminarse este proceso. No, porque es verdad que cada vez que nos metemos, tenemos ya comunidades autónomas y somos conscientes que hay comunidades autónomas que están haciendo ofertas de plazas y que están habilitando recursos para empezar a responder a esta contingencia migratoria, pero eso ya es un mecanismo en el que además el Estado tiene que actuar directamente, no nosotros. Ha hablado ahora de respuesta solidaria. ¿Cree que la hay? Estamos contando aquí que hay las comunidades del Partido Popular, por ejemplo, han decidido recurrir este decreto, han dicho que lo acatarán, pero que lo llevarán ante la justicia. ¿Teme que la justicia pueda bloquear este proceso o que el proceso no pueda culminarse por estas reticencias políticas? Yo lamento profundamente que todo este debate partidista, político, esté impidiendo que el Estado español dé una respuesta como se merecen los derechos de niños y niñas, en este caso que están siendo acogidos en Canarias. Lamentamos profundamente que se utilice cualquier tipo de ardid o artimaña
para intentar retrasar una respuesta que se debería de haber dado, como dije anteriormente, desde la convicción de tener que responder como Estado solidariamente. Pero bueno, lamentablemente ya hemos denunciado en muchas ocasiones que nos produce pues bastante rechazo el que se haya utilizado una crisis humanitaria en medio de toda una bronca partidista, pero es la situación que tenemos. Al final lo que esperamos es que la aprobación de este acuerdo que ha hecho ya el gobierno de España se empiece a ejecutar, como digo, y que por primera vez o por una vez pongamos los intereses de los niños y niñas por delante de la pelea partidista política. ¿Es un reproche que le hace al PP? Es un reproche que le hago al comportamiento que ha habido a nivel de todo el Estado, digo, porque podríamos hablar incluso también de los problemas que ha habido para aplicar el mecanismo o el auto de protección internacional. Nosotros hemos dicho que se está por parte del Estado aplicando o ejecutando este auto con una lentitud que no permite de verdad responder a las expectativas que el propio Tribunal Supremo ha puesto en sus autos de que se responda con rapidez a la situación de hacinamiento que hay en Canarias. Pero creo que aquí lecciones de humanidad y humanismo pocos pueden dar. Señor Candil, estamos contando cómo están cambiando algunas rutas migratorias, por ejemplo, que sí, la que va hacia Baleares ya ha desbancado como segunda a la ruta del Estrecho. ¿Cree que hay comunidades significativamente, por ejemplo, Baleares, ya que está cambiando así la ruta, que puedan acabar pidiendo este mecanismo que ustedes han estado reclamando tanto tiempo, al que ahora se oponen, sin embargo? Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que esto de las rutas migratorias depende de condicionantes desde de tipo meteorológico a de tipo sociopolítico, de control de fronteras. Evidentemente la situación que se ha vivido en Canarias es una situación que puede cambiar y que puede empezar a afectar a otras comunidades autónomas del resto del Estado. Desde luego la situación que se vive en Baleares, siendo una situación para ellos complicada, porque han pasado de no estar en el mapa de las rutas migratorias a estar ahora, pero desde luego la situación frente a lo que ha vivido Canarias, con aquella explosión que vivimos de llegadas en finales del 23 y el 24, dista mucho, es una situación difícil de equiparar por los números de las llegadas, pero es evidente que las mafias y todo lo que está detrás de estos movimientos migratorios van a ir buscando por dónde hay vías más rápidas, por dónde hay vías, otro tipo de vías de acceso a los territorios de la Unión Europea. Esto lo que debería de hacer es que todo el mundo entendiera en España que la situación que ha vivido Canarias debería de haber tenido una respuesta por parte del Estado en su conjunto, en la medida en que, como estamos viendo ahora, estas situaciones pueden ir cambiando en función de factores que nada tienen que ver con lo que podamos controlar desde las comunidades autónomas. Habla del Estado en su conjunto, es decir, que para usted equipara la posición del PSOE y del Partido Popular, pues la posición en este caso que estamos viendo en las comunidades del Partido Popular. Vamos a ver, nosotros hemos dicho muchas veces que cada vez que bajamos a las siglas políticas es donde se inicia el problema del barrizal político. Nosotros hubiéramos estado encantados de que hubiera habido una respuesta conjunta por parte del Estado, donde el gobierno de España hubiera abanderado una propuesta de solución a toda la crisis migratoria, pero nos ha costado muchísimo, ha habido mucha bronca, llevamos más de 1 año y medio, 2 años entre Tribunal Supremo, Congreso de los Diputados y evidentemente durante todo este tiempo, lamentablemente entiendo que los derechos de los menores no es lo que se ha puesto, los derechos de estos niños y niñas no es lo que ha estado en la primero de la lista para poder responder unitariamente. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Gracias por su tiempo. Un abrazo a ustedes. Hasta la próxima, 9:34. Bueno, voy a cambiar de asunto, pero sí me parecía importante, Berna, pues por ejemplo, situar las edades de los menores de los que estamos hablando y de las condiciones, que es en realidad de lo que estamos hablando. Él me ha dicho, dentro de este
paraguas, digamos, son 2.000 los niños y adolescentes, y que es importante que eso no lo perdamos de vista. Y hablábamos de niños de 7 y 8 años, ha dicho, es tremendo, ¿no? Y ha recordado, y yo recuerdo también esos otros 1.000 y pico que están por cuestiones de pidiendo un asilo político. Entonces es muy grave y me ha gustado mucho, o sea, creo interesante cómo ha subrayado lo que les ha costado en todos los frentes. O sea, llevan, dice, más de un año entre el Tribunal Supremo, el Congreso, ha hablado de todos, del Gobierno, de las comunidades, en una batalla, ha dicho que cada vez que bajamos a las siglas llegamos al barrizal. Me parece la frase del día, ¿no? Porque es lo tremendo, que el simplismo de la lucha política que estamos contemplando es estéril, inútil y nos hace peores. Sí, aparte del barrizal, a mí me llama la atención siempre con el tema tan serio con un asunto de Estado como es la política migratoria, el que se subcontrate la política migratoria a los tribunales, que es una tendencia normalmente del Partido Popular. Tienes un problema en Cataluña, lo que tienen que ser los tribunales los que tienen que decidir. A mí me parece que eso de poner recursos para que los tribunales decidan cuántos inmigrantes pueden venir en una región o en otra, me parece absolutamente un abuso del derecho. Lo iremos siguiendo. Vamos a ir cambiando de asunto a las 9:35 porque Ignacio esta mañana cuando ha llegado me ha dicho, oye, hablaremos de Alemania, ¿no? Y hablaremos de esa propuesta del servicio militar, de momento voluntario. Berlín, corresponsal Carmen Viñas. Hola, Carmen, buenos días. Hola, buenos días, Astre, ¿qué tal? Bueno, hablemos, si te parece, de esta propuesta que anunció ayer el gobierno de Alemania y que es, de entrada, reintroducir el servicio militar en un primer momento, Carmen, luego ha dicho el gobierno que ya veremos, pero en un primer momento voluntario. Eso es, la nueva mili se basa en la voluntariedad, pero podría convertirse en obligatoria si se dan dos circunstancias. Primera, que no se cumplan los objetivos de reclutamiento, que suponen 80.000 soldados adicionales en los próximos años. Y segunda, que cambien las condiciones de seguridad del país. Alemania debe contar con 260.000 soldados, cifra que la OTAN considera clave para resistir un eventual ataque, por ejemplo, de Rusia. Escuchamos al canciller Friedrich Merz. Unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr personell so zu stärken. El objetivo de este gobierno es reforzar el personal del ejército alemán según las necesidades actuales. Queremos hacer más atractivo el servicio militar y atraer a más jóvenes a las Fuerzas Armadas. Se trata de un gran paso y añado, si vemos que es necesario realizar ajustes, los haremos. A partir del próximo enero, Sastre, todos los jóvenes de entre 18 y 25 años recibirán un cuestionario con preguntas sobre el servicio militar, su condición física y su formación académica. Las mujeres pueden responder voluntariamente. Es obligatorio para los hombres. Los candidatos aptos prestarán el servicio durante al menos 6 meses. El sueldo ha mejorado. Ahora tendrán la condición de soldado temporal y recibirán más de 2.000 euros netos al mes. Y decir que Alemania no es el único país europeo con servicio militar. Cuentan con él 9 de los 27 miembros de la Unión Europea. El modelo alemán, por ejemplo, está inspirado en el de Dinamarca y es una tendencia al alza. Croacia lo va a incorporar también en enero de 2026, aunque como obligatorio por 2 meses. También hay mili en Suecia, en Finlandia y en los Bálticos, donde en este caso se elige a los futuros reclutas por sorteo. Sí, la proximidad a Rusia, desde luego, en el mapa condiciona mucho eso. Dices que, claro. Por tanto, Carmen, por entenderlo bien, el cuestionario, el cuestionario solo lo recibirán los chicos, ¿no? El cuestionario lo van a recibir los chicos y las chicas. Vale, y es obligatorio responder. Es obligatorio responder solo en el caso de los varones. Los chicos. Para las mujeres es voluntario. Esta diferencia es porque antes, cuando se fue suprimido el servicio militar, solo lo hacían los hombres, ¿no? Y entiendo que ellos han decidido mantener. Efectivamente, está relacionado con el servicio militar obligatorio que está estipulado en la ley fundamental, en la Constitución alemana, y que se suspendió en 2011. Entonces, se aplicaba entonces solo a los hombres, y si se exigiera este servicio a las mujeres, habría que reformar la Constitución, lo que requiere una mayoría de 2/3 del Bundestag y del Bundesrat. Carmen, un placer, gracias. Una saluda, hasta luego. Hasta luego, Ignacio. Sí, a mí sí que me parece un debate muy interesante. Es verdad que tiene por un lado el lado de la política de defensa, ¿no? Que Alemania ha decidido aumentar prácticamente en 80.000 el número de efectivos y España, sus compromisos con la OTAN, lo va a hacer en 14.000. Por lo tanto, no tenemos nosotros que hacer ese esfuerzo que tiene que hacer Alemania. Pero me parece interesante porque el servicio militar obligatorio se introduce, digamos, hace más de 100 años en muchos países como un elemento de igualdad. Es decir, que
antiguamente, en el siglo XIX, iba a la guerra el que no podía pagar para no ir. Es decir, que uno iba, por ejemplo, a la guerra de Cuba, y aquellos que no tuvieron capacidad económica, pues para evitar ir a la guerra, pues tuvieran que ir al frente, mientras que aquellos que venían de buenas clases sociales, pues podían pagar y evitar, por lo tanto, ir al ejército. Así que había un cierto componente de desigualdad donde las sociedades modernas deciden igualarnos a todos, y esto de defender al país ya no dependía de tu nivel de renta o de la clase social a la que pertenecías, sino todo. Y muchos años después, como esta idea del servicio militar como un evento de igualdad se ha dado la vuelta, y en países como España los que más se oponen al servicio obligatorio militar es la gente de izquierdas. Y es una cosa curiosa, ¿no? Hace no mucho hicimos una encuesta en Metroscopia donde abordamos justamente el servicio militar, y lo que nos salía en España es que el porcentaje de gente que está a favor del servicio militar obligatorio es el 44% y el 52% está en contra. Por lo tanto, en España hay una mayoría de españoles que no apoyarían. Y cuando uno dividía por partidos políticos, observaba... Perdóname, Ignacio, se hizo cuando ya estaba en marcha el conflicto de Ucrania. Sí, ya estaba. Sí, esta encuesta es del mes de abril. Es decir, que es muy reciente. Sí, reciente. Y cuando dividías por partidos políticos te das cuenta que la mayoría de los votantes del PP y Vox están a favor del servicio militar obligatorio, por encima del 60%, mientras que los votantes de Sumar el 80% lo rechaza, y los votantes del PSOE lo rechaza casi el 60%. Es decir, que partiendo de la base que este servicio militar venía a establecer la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas de un país, ahora mismo es más la derecha quien apoyaría un servicio militar obligatorio en España, mientras que la izquierda. Y si vas además por cortes de edad, los que más se oponen al servicio militar obligatorio son los jóvenes, principalmente, es donde está. Todos los grupos de edad se oponen, pero los que más. Y luego los que más se oponen... Son los que lo tendrían que hacer, ¿no? Sí, eso es. Y los que más se oponen también son las mujeres, más que los hombres. Los hombres están prácticamente divididos por la mitad, están 49% a favor, en contra, 48% a favor, pero las mujeres sí que es un porcentaje más desigual, ¿no? Y a mí me parece paradójico, ¿no? Porque, como digo, se instaura para establecer igualdad de la nación, todos somos iguales, da igual la clase social de la que pertenezcas a la hora de defender a tu país, y hoy en día pues es la izquierda justamente la que se opone a esto, y cuando uno observa quién va o quién acaba siendo militar o quién no, pues hay un cierto componente de clase social. Es decir, que el servicio militar profesional suele ser una cuestión desigual. La gente de más renta no suelen ser militares. Carlos. Sí, citaba antes, Ignacio, a Felipe González. Yo recuerdo unas declaraciones del expresidente del gobierno precisamente a finales de los años 90, cuando se llega el acuerdo entre CiU y el Partido Popular para eliminar el servicio militar obligatorio, en lo que decía que se había tomado una decisión tan trascendente sin una reflexión de país. Y yo creo que tenía razón en ese momento Felipe González. Es decir, yo creo que no hubo un debate serio, simplemente fue un acuerdo político, bueno, para tener una determinada mayoría, una mayoría parlamentaria. Y me da la sensación de que ahora probablemente sea necesario esa reflexión también de país sobre, digamos, cómo puede comprometerse los ciudadanos en la defensa de su país. Pero yo creo que no hay que agotarlo solamente en el tema del servicio militar. Creo que el compromiso de seguridad va mucho más allá. Yo creo incluso, retomando con el asunto de los incendios, yo creo que la participación de los ciudadanos en asuntos de seguridad, en asuntos de emergencias por el cambio climático, creo que es importante. Es decir, me parece que es un poco pobre agotar el debate sobre seguridad en un país solamente vinculado a que los jóvenes puedan ingresar en el ejército. Creo que hay que hacer un debate mucho más grande, mucho más de mayor envergadura, de Estado, sobre cuál es el compromiso de los ciudadanos con la seguridad de un país. Evidentemente, la preocupación sobre el servicio militar es directamente proporcional a tu cercanía con Rusia. Cuanto más cercanía, tienes más preocupación. Pero yo creo que esto va mucho más allá. El concepto de seguridad no tiene que ver solo con la defensa, sino tiene que ver, digamos, pues atajar los incendios y por parte de los ciudadanos para estar preparados para ese tipo de emergencias que van a ser más frecuentes en el futuro por el cambio climático. Berna. Sí, iba también esta cuestión de la preocupación, ¿no? Ignacio hablaba de encuestas y yo quiero mencionar la que recoge el Eurobarómetro en Alemania, donde la seguridad y la defensa se han convertido en la primera preocupación. Es decir, esto no era así hace 5 años, pero desde la agresividad de Rusia, que ha intentado invadir y ha invadido parte de un país europeo, evidentemente la preocupación por esta seguridad se ha disparado muchísimo en esos países del entorno, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, es cierto que dices, ¿queremos ir al mili? No. Pero es que resulta que tenemos un ogro, en palabras de Macron, al lado, que es agresivo, que ha invadido parte de un país que es nuestro aliado, que puede invadir y amenaza a los bálticos, que son miembros de la Unión Europea, y a otros países miembros de la Unión Europea o de la OTAN, y
tenemos miedo a Putin, es la nueva realidad, y tenemos miedo con razón. Y a esto se suma que Estados Unidos ya no es de fiar. Trump, el gran aliado que era Estados Unidos, ya no es de fiar y por tanto tenemos que ser realistas y saber que solo nos tenemos que defender nosotros. Que luego Estados Unidos nos mande, no lo sabemos. Tenemos que tener la capacidad de defendernos y la mejor defensa desde luego es la disuasión, la anticipación y por tanto es comprensible y ojalá podamos contenerlo en esos ejércitos de voluntarios, ¿no? De voluntarios, bueno, las condiciones son buenas y desde luego nadie quiere estar militarizado, nadie quiere la mili, nadie quiere la guerra, pero debemos estar preparados porque Putin es una amenaza. Hablando de Donald Trump, precisamente dejadme acabar este abierto en Estados Unidos saludando a Leire Santos, que está en Nueva York. Hola Leire, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la noticia allí, otra vez, la dramática noticia es la que pone a ese país sobre su realidad, el problema que hay con el uso de las armas, con el tiroteo que vimos, Leire, ayer en Minneapolis, un individuo, un joven de 23 años que abrió fuego contra una escuela, contra la capilla de una escuela, la iglesia católica de una escuela, y ha dejado 2 niños muertos de 8 y de 10 años. La ciudad de Minneapolis está en estado de shock. Los testigos describen escenas de horror, sobre todo por la magnitud de esta tragedia. 2 niños de 8 y 10 años fallecidos, 14 menores ingresados en el hospital con heridas de bala. Y el atacante, un joven de 23 años, exalumno del colegio, que pudo comprar legalmente un rifle, una escopeta y una pistola y plantarse en la puerta de su colegio a pegar tiros. Esta noche ha habido vigilias de cientos de personas en toda la ciudad y la pregunta que se hace mucha gente es ¿hasta cuándo va a haber que aguantar esto? El alcalde de Minneapolis ha dicho que en Estados Unidos hay más armas que personas y que esto no es normal. Ha habido más de 400 tiroteos escolares en Estados Unidos en los últimos 25 años. 160 de ellos han tenido lugar después de la pandemia. 390.000 alumnos en Estados Unidos han experimentado un tiroteo en sus colegios desde 1999. Y todavía hay ciudadanos que dicen que la respuesta al problema de las armas son más armas. Y con estos datos que nos sitúan de nuevo sobre esta realidad, sobre este problema, lo que tenemos es en contraste, en cambio, la política de la Casa Blanca que va pues orientada, como están viendo, en una deriva estos últimos días que se está sustanciando en la militarización de las calles, en el despliegue de militares en, por ejemplo, la capital, en Washington, para donde incluso, Leire, Donald Trump lo que plantea es la recuperación de la pena de muerte, la pena capital. Trump ha federalizado la ciudad de Washington, llamando allí a la Guardia Nacional, al ejército, utilizando como excusa unos datos de crimen falsos, porque la realidad es que Washington tiene la tasa de delincuencia más baja de los últimos 30 años. Ha instruido a la Fiscalía que pida pena de muerte para todos los detenidos en Washington y quiere tomar el control también de Nueva York o Chicago y mandar allí a la Guardia Nacional, poniendo la excusa del crimen. Pero dicen los demócratas que Trump en realidad lo que quiere hacer es acabar con la inmigración y con las ciudades santuario, que son ciudades que no cooperan con el gobierno federal. Son ciudades donde los inmigrantes se sienten seguros, para que nos entendamos. Eso por un lado. Y también está usando la excusa del crimen para crear unidades de la Guardia Nacional que puedan desplegarse en cada ciudad en el caso de que haya un disturbio civil, como una protesta. Es decir, para que actúe el ejército en lugar de la policía y siempre a sus mandos, lo que plantea muchos problemas legales. Desde luego que sí, Leire, gracias. Gracias. Hasta luego. Lo comentábamos ahora, Carlos, pero es el contraste entre un problema que parece que no se pueda o se quiera abordar y luego las prioridades más ideológicas de Donald Trump desde la Casa Blanca. Sí, llama la atención que evidentemente eso es un problema de hace décadas de Estados Unidos, la proliferación de armas pequeñas en manos de muchos ciudadanos, y ningún gobierno ha sido capaz de atajarlo, bueno, porque también está en la Constitución americana y cambiarlo es realmente imposible en este contexto, además con la mayoría conservadora que hay en el Tribunal Supremo ahora mismo. Y yo creo que desvía la atención con el tema de que vayan los federales a algunas ciudades porque consideran que hay mucha inmigración. De nuevo tiene un componente xenófobo, quiere decir, evidentemente es vincular inmigración con delincuencia. Lo decía la corresponsal ahora, que en Washington están los menores índices y tasas de violencia de los últimos 30 años, y resulta que allí envían a los federales, bueno, para acabar con la delincuencia, y la Casa Blanca mira para otro lado con esa proliferación de armas que está provocando catástrofes pequeñas, pero catástrofes recurrentes y frecuentes, que es lo peor. Ignacio. A mí en esto lo que más me preocupa es cómo la reacción que tiene Donald Trump a cada uno de los problemas de Estados Unidos tiene tintes autoritarios. Y me explico.
ha intentado cesar una subgobernadora del Banco Central. Está mandando a militares, especialmente a sitios que son incómodos para él, como puede ser Illinois, California, es decir, sitios que además están los demócratas. Cada vez que, digamos, surge un problema en Estados Unidos, o por ejemplo, el intervencionismo que está teniendo sobre las empresas, cómo está empezando a coger acciones de empresas o a pedirles que le den parte de los beneficios. Todo indica a que Estados Unidos está caminando hacia un sistema mucho más autoritario que el que tenían antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Y yo creo que eso es lo preocupante, es decir, que cada vez que surge un problema, la reacción de Donald Trump es autoritarismo. Y esa es la reacción que tiene ante un problema como el de las armas. No te busca solucionar el problema, lo que busca es dar un pasito más hacia un modelo político que a mí me preocupa muchísimo, porque estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo desde el punto de vista del liderazgo internacional, ¿no? Por lo tanto, nos debería preocupar no tanto, digamos, la reacción, porque es verdad que el problema de las armas es algo que viene de muy antiguo, es decir, que ningún gobierno, como decía el mismo Carlos, ningún presidente ha conseguido atajar ese problema, porque en términos de opinión pública, pues no solo los tribunales, sino la opinión pública, hay también una opinión pública en muchos estados favorable a las armas, sino cómo Donald Trump aprovecha cualquier problema para hacer de Estados Unidos un país mucho más autoritario. ¿Verdad? Sí, el problema, tenéis toda la razón, y me gusta mucho este análisis que ha hecho Ignacio final de todos los ángulos, los lugares, los campos en los que Trump está intentando extender el autoritarismo y lográndolo, ¿no? Pero el problema veo que no es Trump. En esto de las armas ya sabemos que el problema es Estados Unidos, es decir, ni demócratas ni republicanos están por la labor. A veces ha habido algunas iniciativas, pero es imposible. El lobby de las armas es muy potente, la extensión de esta cultura de estar armado también lo es, y al contrario, muchas veces quieren responder a las armas con más armas, ¿no? Y con más formación a los jóvenes para que estén preparados para esos episodios, y bueno, una normalización de la violencia que es tremenda. Y fijaos, para terminar, cómo empezamos hablando de mentiras y bulos y acabamos hablando de mentiras y bulos, porque está utilizando unas falsas tasas de inseguridad para justificar esta militarización de Chicago, de Washington, etcétera. Triste y muy una foto de la realidad muy cruda, ¿no? Un par de cosas al cierre del abierto. Estamos muy pendientes, lo decíamos a las 9. Hay al menos 10 muertos y una veintena de heridos en una oleada de ataques con drones de Rusia contra Kiev. Hay numerosos edificios residenciales que han quedado destrozados, y el caso también una comisaría europea y una instalación europea, según ha denunciado la delegación de la Unión Europea en Kiev, que ha resultado dañada. Veremos qué repercusiones puede tener esto en el contexto de que se espera algún tipo de movimiento después de aquel empujón que pareció darle Donald Trump. Estamos en un impasse, y en este impasse, este gran ataque de Rusia contra Kiev, en el que ha resultado dañada una instalación europea. Y el otro gran conflicto del genocidio, en Gaza. Ayer 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU concluyeron que la hambruna que sufre Gaza y que deja al menos 300 muertos está siendo provocada por Israel. Votaron todos a favor, salvo Estados Unidos, que volvió a salir en defensa del gobierno de Israel. Y uno de los momentos del pleno que quisiera que escucharan fue cuando el embajador de Argelia sacó la foto de una de las periodistas que saben que ha sido asesinada por Israel en ese ataque del lunes contra un hospital en el sur de la Franja. Entonces el embajador de Argelia en las Naciones Unidas, leyó la carta que esta periodista, Mariam Daga, dejó escrita para su hija. Esto lo hacen muchos periodistas, estamos comprobando estos días, lamentablemente, que dejan testimonio escrito ante el caso que muchas veces acaba sucediendo de que les maten. Y este es el momento de la lectura de la carta. And when you grow, when you marry, and when you have a daughter, name her Maryam. After me. Es la lectura emocionada que hace el embajador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y reproduce este fragmento de la carta de la periodista asesinada, en la que dice: cuando crezcas, cuando te cases, cuando tengas una hija, que se llame Mariam, como yo.
Teresa Truchado, Iñaki Pascualena, buenos días. Buenos días. Y a partir de las 10 vosotros diréis. Pues nada, vamos a empezar el jueves hablando de crímenes con una de las personas que mejor los narra de este país, Clara Tiscar, creadora de Criminopatía, que nos va a hablar de la nueva temporada del podcast, y sumaremos a la conversación a Pepa Blanes desde Venecia para intentar entender por qué nos gusta tanto que nos cuenten crímenes reales. Es una muy buena pregunta esa. ¿Por qué nos atrapa tanto el true crime o la crónica negra? Imagínate que estuviera aquí Berna González Harbour y yo le pudiera hacer una pregunta tan difícil, ya que el género lo controla también. ¿Tienes respuesta para eso, Berna? Ay, Dios mío, porque nos encanta entretenernos y nos encanta involucrarnos, y la novela negra permite al lector involucrarse en la investigación y no ser pasivo. Esa es la clave. Sí. Se podría quedar morbo, sí, es una manera menos romántica, no, Carlos, con lo bien que había quedado. No, pero es una cuestión de estar activo. Es decir, tú no eres pasivo leyendo una novela negra, sino que el autor te va vamos colocando las pistas para que tú incluso como lector avances más a veces que el investigador. Y esa es la clave. No lo debería haber dicho, porque ahora se va a poner todo el mundo a escribir esto. No sé, bueno, pero en fin. Pues en esto seguiremos a partir de las 10 y después tendremos en el No Soporto, vendrá alguien de la casa, Iturralde, a contarnos pues todo lo que nos soporta. Efectivamente. A ver si nos cabe media hora. Sí, que tiene mucha tela que cortar. Y luego vengo yo, que hoy es casi un monográfico de mí. Sí, hoy sales mucho. Hoy salgo mucho. Porque luego... Vas a cobrar lo mismo, Pascualena. Lo sé, igual incluso menos, pero bueno. Porque vengo a contarte noticias del pasado con varios periódicos locales del año 1970. Vale. Luego vamos a estar con Jaime Rubio Hancock en la última lección de Filosofía Inútil, que de inútil solo tiene el nombre, para que nos hable del estoicismo y de cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Y cerraremos con un concurso del que no quiero hablar demasiado, porque tengo a una persona mirándome en la pecera. Saben que en el concurso este verano hemos enfrentado con la vocación de generar disputa y mal rollo, pues a compañeros de secciones, compañeros de emisoras. Hoy vamos a enfrentar compañeros de nuestro propio equipo del programa, pero de los que son de la parte informativa y de la parte del magazine. Hoy Isabel Fernández Pedrote de la parte informativa e Iñaki Pascualena de la parte del magazine. Que me habéis curado los dos, ninguno de los dos ha visto el concurso. No hemos mirado el guión. No sé si soy demasiado confiado. Nada. En fin, Ignacio Urquizu, Carlos Sánchez, Berna González Harbour, muchas gracias y hasta la próxima. Que el combate vaya bien. Gracias, nos va a hacer falta. Adiós, que no acabe como una crónica negra. Con eso y felices vacaciones, ¿no, José Luis? Bueno, todavía me vas a escuchar unos días más, Berna. Ay, pero te agradezco la intención. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.